Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos, seguidores de Dignificación Ciudadana a través de todas las redes sociales y los medios de comunicación a través de los cuales estamos en permanente contacto? Hoy iniciamos el 2020 con una nueva edición de nuestro canal de DC TV y es un gusto para nosotros poder arrancar el año 2020 con un amigo, con un académico, con un profesionista de altísimo nivel y además con mucho compromiso por Puebla y por los asuntos de la vida pública. Se encuentra con nosotros el doctor José Ojeda Bustamante. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto, Javier, pero Pepe Ojeda. Pepe Ojeda, muy bien. Nos da muchísimo gusto, doctor, que podamos arrancar contigo el 2020 y platicar sobre todo con uno de los temas que creo que en la historia de las democracias modernas, en América Latina, en el mundo en general, pues se ha convertido en uno de los temas prioritarios para las agendas de gobierno, no nada más a nivel, insisto, internacional, sino también en el espacio de lo local, incluso en el sector empresarial también, en las organizaciones de la sociedad civil, que es el tema de la transparencia, que sin duda es un elemento que fortalece las cuestiones democráticas, nos hace comprender mejor cuál es el origen, el destino de todas las decisiones que se toman en materia de recursos y sobre todo también generar una especie, o más bien generar condiciones de opinión pública y de información que para todos nos puedan ir ayudando a tener sociedades mucho más informadas, más democráticas y mucho más plurales, abiertas a todos los asuntos de la vida pública. Doctor, en este sentido, bueno, tú eres representante, presidente estatal. Estoy desde hace 15 años en Ciudadanos por Municipios Transparentes, actualmente en la Coordinación Nacional, y además de que seguimos trabajando en la Coordinación Puebla, Tlaxcala, Veracruz, sobre todo en estos temas de transparencia dirigidas o enfocadas desde la lógica local a los municipios y también a los congresos locales. Ahí estamos y la verdad es un gusto estar aquí con ustedes, compartir unos minutos y además en uno de los temas pues más significativos, como bien lo has mencionado, Javier, en la lógica de la transparencia, en la lógica de cómo precisamente lograr esta vinculación, como ustedes lo están haciendo y lo han hecho de diversas formas y en diversos momentos, cómo vincular la participación ciudadana, cómo empoderar a los ciudadanos precisamente en esta tarea o en esta difícil tarea pues que representa la transparencia, que representa también la transparencia recargada con lo referente al gobierno abierto y que lo interesante pues también es caminar hacia la rendición de cuentas, ¿no? Excelente. Doctor, Ciudadanos por Municipios Transparentes, mejor conocido como CIMTRA, es una organización de ciudadanos libres, autónomos, que se encargan de medir qué tan transparentes son las instituciones, ¿no? Sobre todo los sujetos obligados que están enmarcados en la ley. Sí, es un esfuerzo voluntario de varias organizaciones sociales a nivel nacional. Este esfuerzo ciudadano con presencia en varios estados y con este esfuerzo voluntario que permite precisamente hacer un inventario de la información disponible que tiene de cara al ciudadano, que no sea necesaria el otro instrumento que es el acceso a la información pública, es decir, que no tenga que mediar una solicitud de acceso a la información pública, es decir, de manera proactiva, y eso creo que también es la parte interesante que se ha puesto también de moda el concepto de transparencia proactiva, en esta lógica de que el ciudadano requiere la información, pero la requiere cuando el ciudadano la necesita. Para algunos trámites. Y muchos ejemplos de temas educativos, temas de salud, temas de competitividad, es decir, cuando se discute el tema de competitividad, cómo puedes robustecer el desarrollo económico de regiones, de municipios, pues uno de los temas fundamentales es la competitividad, ¿no? Y la requieres en el momento que la requieres, no 20 días, 3 meses después, que por acceso a la información pública te va a llegar esa información, y ahora cada vez más también con todo este andamiaje, todo este andamiaje que existe ahora actualmente en nuestro país, legal, que te van a dar la información y que a veces tienes que recurrir incluso a un recurso de revisión cuando no se requeriría llegar a esos extremos, ¿no? Y de manera interesante, con este esquema de la transparencia reactiva, pues que sería el acceso a la información pública, y la transparencia proactiva es adelantarnos, es decir, a que lo que el ciudadano, a lo que la sociedad requiere, y no estar esperando a que la ciudad te lo pida, ¿no? Exactamente. En esta tónica deberíamos entonces entender que esta proactividad del gobierno sería porque
per se los gobiernos democráticos que aspiran a consolidar democracias efectivas deben estar siempre bajo la lógica de tener objetivos y resultados orientados hacia los intereses de la sociedad, ¿no? Entonces, un interés del ciudadano es que debemos saber, sin que yo te lo solicite, necesito saber qué es lo que estás haciendo con mis recursos o con los recursos públicos y con las decisiones y por qué tomas las decisiones. Sí, y eso también se vuelve interesantísimo, así como lo planteas, Javier. Esto es un tema donde cómo darle al ciudadano la información útil, la información valiosa, claro, que no necesariamente tenga que estar enmarcada en una obligatoriedad explícita en la ley, ¿no? Que ahí es donde se queda muchas veces la transparencia, ¿no? Porque la transparencia, y así lo dice la ley, la transparencia es todo, ¿no? Exactamente. ¿Sí? No es una parte o el morbo que de repente tiene que ver con los recursos, ¿no? Sino tiene que ver muchas veces con algo más allá de que refiere los recursos y más allá que el ciudadano lo está buscando, ¿no? Hasta de decir, a ver, yo quiero abrir una papelería, pues ¿dónde sería el mejor lugar para abrir una papelería? O temas de seguridad, ¿no? ¿Cuál es el crucero o el puente peatonal más conflictivo que hay, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Okay. Y temas que no tendríamos que andarlo buscando, solicitando. Debería ser exprofeso decir, oye, pues en estos horarios no circules por esta parte, ¿no? Y esta es precisamente la parte interesante, la parte proactiva que los ciudadanos requieren en temas educativos. ¿Cuál sería el mejor colegio que pueda llevar a mi hijo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? El colegio público y privado, o cuáles son los colegios que están teniendo este tipo de problemas o de conflictos internos. Entonces ya sabes que ahí va a generarse ciertas complicaciones. Y precisamente en esa parte interesante, cómo generar información útil al ciudadano, pero desde el quehacer diario de los funcionarios públicos, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo que comentas, doctor, pues sin duda alguna está toda la experiencia que hay en Simtra y con toda tu trayectoria. Y al final, la intención bajo esto que estamos comentando es que Simtra tiene como objetivo hacer que la información que obtenga el ciudadano pues tenga o le agregue valor público, ¿no?, a la sociedad, y en ese sentido pues el ciudadano pueda tomar mejores decisiones y tener una calidad de vida mucho más efectiva en función de todo lo que sucede en el espacio de lo público. Sin embargo, doctor, creo que entrando un poco, salvo lo que mejor tú comentes, creo que de repente, históricamente, digamos en los últimos 20 años de la democracia o de la transición del país a partir del 2000, el tema de la transparencia siento que ha quedado de repente un tanto corto, en el sentido de que existen las regulaciones, existen los mecanismos, existen las leyes que se encargan de garantizar estos accesos a la información. Sin embargo, siento, no sé, con tu experiencia, que el tema de la voluntad política todavía hace un poco más necesario que predomine para poder hacer que esto funcione de una mejor manera. Digo, el tema de la transparencia de repente socialmente tiene ciertas características donde no percibimos tanta transparencia como debería ser, pese a que existe todo el andamiaje institucional, formal, legal, ¿no? De repente parecía ser que el ciudadano, si le preguntamos, oye, ¿tú te sientes que hay gobiernos transparentes? Y la mayoría dice que no, ¿no? Digo... Sí, y es una constante, y la verdad que interesante estar con un experto también en estos temas. La verdad que todos estos conceptos que nos has vertido de que la transparencia pues precisamente genera valor público, claro, y que estamos precisamente en el espacio de lo público para poder discutir y analizar, eso es interesantísimo. Y sí tienes toda la razón, esto no solamente tiene que ver con que existan leyes, y tampoco tiene que ver con que existan sanciones, porque la realidad, y que en estos últimos años, y que también ha sido interesante, que en los últimos años es donde más se ha fortalecido la transparencia desde el punto de vista legal, pero se ha fortalecido por una presión social muy fuerte, claro, muy grande. Es decir, esto no es una concesión de los gobiernos y no es una concesión de los partidos políticos. Este es un resultado de los esfuerzos ciudadanos que se han generado en los últimos años y que han fortalecido todo este andamiaje legal. Pero también es interesante decirlo que este andamiaje legal se ha quedado, parece que corto, porque los funcionarios públicos, los partidos políticos, las diversas instituciones públicas, pues pareciera que no han logrado fortalecer o capitalizar todos estos lineamientos y este andamiaje. Y sobre todo porque tiene que ver también, primero, con un esquema de entender, de sensibilizar lo que representa la transparencia, porque también la transparencia te da
legitimidad. Es decir, Claro. Gobiernos legítimos son que el ciudadano está convencido de que sus autoridades, sus gobiernos, pues son en primer término transparentes, que están cercanos y que le están dando a conocer la información que ellos requieren de manera, como lo referíamos hace un rato, de manera útil para el quehacer diario también del ciudadano. Esta voluntad política poco a poco va a quedar rebasada, porque si se empieza a aplicar la ley, si se empiezan a aplicar todos estos instrumentos que se han generado en estos últimos años, estamos hablando 2, 3 años donde se ha logrado consolidar todo un andamiaje fuerte, importante, que incluso las discusiones fuertes que ha dado actualmente nuestro presidente, sí, y que lo ha referido, pues de que las instituciones que se han creado, como los sistemas nacional anticorrupción, los sistemas estatales anticorrupción, el INAI, el antes IFAI, no han dado precisamente los resultados y pareciera que son instituciones a modo, ad hoc. A seguir reproduciendo el status quo que no privilegia precisamente la transparencia, ¿no? Y que no se ponen de cara al ciudadano. Y que creo que aquí lo interesante es cómo despabilar estas instituciones y que cambien precisamente o que puedan voltear a ver que en sentido estricto incluso son representantes de los ciudadanos, pero sin embargo parecen más representantes del sistema que ha colapsado pues las instituciones en los últimos años, en la última década. Y creo que esa es la parte interesante, es decir, antes de que llegue a que se aplique como lo marcan las diversas disposiciones legales, será interesante pues que con esta voluntad política se adelanten precisamente a estos temas, porque en cuanto a colmillos, en cuanto a dientes, ya las instituciones ya lo tienen, ¿no? Ya antes se decía, oye, pues es que los órganos garantes de transparencia no tienen dientes, ¿no? Pues ahora ya lo tienen, ¿no? Ahora ya están en todo este bagaje legal, ahora apliquémoslo, ¿no? Pero antes de que se genere con una presión, lo interesante sería que se adelantara, ¿no? Y que lo hicieran con esta voluntad política que bien lo comentas, Javier. Exactamente, y de repente, si la voluntad política no es por parte del gobierno, creo que la sociedad civil, la participación de los ciudadanos activamente en el sistema democrático, puede ser que se vuelva como un punto importante, como lo es Simtra, ¿no? Es decir, como organizaciones de la sociedad civil, valga la redundancia, organizadas realmente, pueden ir contribuyendo a que esto pueda ir mejorando, ¿no? Es decir, el ciudadano en la democracia no nada más es que vaya y vote, sino debe asumir cuál es su papel protagónico dentro del espacio de lo público, y un ejercicio de esto es pues exigir de manera objetiva, imparcial, adecuada a los sujetos obligados que pues pongan a disposición esa información, y creo que ese trabajo de Simtra es súper importante, además es muy loable porque creo que contribuye mucho al desarrollo de estos conceptos. Sí, creo que también es interesante esta reflexión como lo haces, me parece muy significativo que hay una corresponsabilidad ciudadana y no podemos dejar, y más en este momento coyuntural que vive nuestro país, no podemos dejar solo a las autoridades, no podemos dejar solo a las instituciones públicas, y como instituciones sociales tenemos que ir haciendo lo que nos toca, y no solamente visibilizando el tema de la transparencia, sino también abonando para que se empiece a dar y se empiecen a dar mejores condiciones. Incluso en lo que hemos hecho en Simtra en estos últimos años, muchas veces no solamente tiene que ver con cuestiones de voluntad, sino tienen que ver con cuestiones de desconocimiento, ¿no? Es decir, hay cosas tan sencillas que se pueden hacer y que no generan costos, pero de repente cuando llegas como autoridad municipal, de repente se vuelve muy complicado, pues porque tienes que resolver pues todas las papas calientes que están en tu municipio, y lo que menos tienes tiempo es de ir resolviendo los temas estructurales que se han ido posponiendo durante varios trienios, ¿no? Entonces, lo que menos quieres o puedes hacer es innovar, ¿no? Si no empiezas a reproducirlos, incluso hasta los mismos vicios, ¿no? Y uno de los temas interesantes que como organizaciones sociales, como actores sociales que queremos incidir, pues cómo ayudarles, cómo darles fórmulas, cómo darles elementos, cómo darles experiencias de otros municipios, experiencias de que puedan sistematizar información, experiencias de que cuál sería lo más fácil para afrontar alguna debilidad que tengan con los municipios, y darles a conocer como áreas de oportunidad donde ellos se puedan robustecer de mejor forma. Exacto. Sin necesidad incluso de invertirle fuertes cantidades de dinero, que por eso a veces dicen que los municipios ricos son los que deben ser los más transparentes, cuando nos hemos dado cuenta que no necesariamente. Sí, no, es una cuestión porque incluso pensando en la diversidad de municipios que tenemos, al menos en nuestro estado, y que debe ser la realidad de algunos estados, además de la República, con
que hay una gran diversidad de población y que está muy diferenciada, ¿no? La sociedad, ¿no? Hay gente que tiene mucho, gente que no tiene mucho, ¿no? O sea, como que hay esa diferenciación social, incluso en los municipios, y de repente, más bien insisto con el tema de la voluntad, porque si el municipio, la demarcación donde estamos, no tiene las condiciones de infraestructura tecnológicas la transparencia también se puede hacer con, no sé, reuniones semestrales, con la ciudadanía, con hacer un esfuerzo vecinal de estar informándole y que haya un trabajo de cercanía del ciudadano, y coincido contigo, no precisamente los recursos son los que avalan o que dan fortaleza en términos de transparencia a los ayuntamientos, sino más bien la capacidad que tenga para querer hacer las cosas que pasen, Así es. ¿no? Y ahorita tiene un elemento fundamental que tú seguramente también como experto en estos temas se va a vivir en estos próximos años y sobre todo en el 21. Pues ya el tema de las reelecciones o el tema de la reelección ya está a la vuelta de la esquina. Y los alcaldes, los presidentes municipales, ya que tengan interés y que estén trabajando para una posible reelección, el paso obligado es la transparencia. Es decir, si un municipio no tiene un buen esquema, un buen proceso de institucionalización de la transparencia, pues va a ser su talón de Aquiles, porque la ciudadanía no solamente quiere que un presidente municipal pase a la historia por haber pavimentado calles, ¿no? Pues porque es su obligación, ¿no? Sí, sino el presidente municipal que pase a la historia, pues es aquel que realmente empezó a resolver los grandes problemas que como sociedad tenemos. Y uno de los temas fundamentales es la transparencia, es decir, paso obligado de la democracia es la transparencia. Exactamente, el combate a la corrupción y todo eso. Eso es, ¿no? Para combatir la corrupción, otra vez se necesita pasar por la transparencia. La transparencia es uno de los elementos interesantes que hacen precisamente disuadir la corrupción. Eso es un elemento disuador de la corrupción en la transparencia. Es decir, no un municipio transparente es aquel que es cero corrupto, tampoco es cierto, ¿no? Okay. Pero sí el combate a la corrupción, uno de los elementos disuadores es precisamente la transparencia. Ok, muy bien. Doctor, bueno, quisiera comentar brevemente que también parte de los que consideramos de los déficits que existen en el país, en el sistema político, en la administración pública específicamente, es que las evaluaciones que se hacen son de carácter más punitivo que vinculantes, ¿no? Es decir, tenemos agencias que evalúan, pero evalúan sin generar vinculación de esos resultados con los procesos, ¿no? Es como lo comento con mis alumnos en clase, les digo, es que hemos aprendido en México a hacer buenas evaluaciones, pero no a vincular los resultados de esa evaluación con los procesos que originan esos resultados. Y por lo que comentas ahorita, yo entiendo por lo que comentas, doctor, que Simtra, además de que hace la evaluación libre, ciudadana y demás, también tiene esa capacidad, esa condición para poder hacer que los resultados sean vinculantes con los procesos y de alguna manera dotar de estrategias, de técnicas, herramientas para que los sujetos obligados, en este caso los municipios, pues puedan ir avanzando y elevar el desempeño. Sí, ese es interesantísimo, ¿no? Es decir, comúnmente las evaluaciones suelen ser hasta frías, ¿no? Suelen ser numéricas que alejan, ¿no? Y que solamente generan una percepción del estatus que guarda cierta, en este caso los municipios, pero que no tiene carnita, ¿no? Entonces lo que hace Simtra es precisamente ponerle a esta evaluación carnita, que no sea una evaluación despersonalizada, sino personalizada, claro. Que no solamente se llegue y se le diga, oye, del 0 al 100 tienes 34 o 54 o tienes 9 sobre 100, sino que tu área de oportunidad es tan grande que en una línea del tiempo corto pues puedes sacar una calificación de 90 o de 100 incluso. Hay varios municipios en varias partes del país que han logrado sacar 100, incluso hasta nos han dicho varios municipios que han sido también precisamente de todos estos esquemas de comentarios que fortalecen todavía más la herramienta, que dicen, pues oye, ya que sacar una herramienta Simtra Plus, ¿no? O una herramienta Simtra de avanzada, porque pues ya logramos, y ahora que sigue, ¿no? Pues ya ¿qué nos motiva a seguir? Pues lo que les motiva pues es a seguir y que no se pierda precisamente ese 100, porque el tema es que no solamente lo que requiere Simtra es reconocer solamente al municipio, sino que sería interesante que sería lo que hace Simtra, es que es el piso mínimo que deberán de cumplir los municipios. Y cuando lo referimos así, pues se vuelve alarmante, ¿no? Es decir, si el piso mínimo es sacar el 100, pues todos estamos por abajo del piso mínimo, ¿no? Exactamente. Sí, y los municipios que han logrado el piso mínimo
pues dicen, oye, pues yo ya quiero empezar a meter y fortalecer otro tipo de elementos y otro tipo de fórmulas, para no quedarnos solamente con el piso mínimo de la transparencia, ¿no? Y entonces eso se ha vuelto interesante, que nos ha hecho que en el colectivo de Ciudadanos por Municipios Transparentes, pues empecemos a evaluar si tendríamos que empezar a trabajar hacia adelante. El tema, y lo que nos hemos dado cuenta, es que la agenda está todavía muy grande, que no se ha podido llenar, y que lo interesante es que también los municipios fortalezcan a otros municipios con características parecidas y que se sientan como una referencia, claro, y no como se sientan como, pues ahora ya nos echamos, sí, y como, pues, ¿no? Como el chavo que reprueba, ¿no? Y sacaste 5 y bueno, ya nadie le hace caso porque sacó 5, ¿no? Sino más bien es como los que se han fortalecido por la experiencia, por la voluntad, por como sea, traten de ir empujando a otros, ¿no? Y que encuentren experiencias exitosas que puedan ser merecedoras de ser replicadas, ¿no? Exacto, esa parte de replicar es fundamental. Y también hay algo interesante. Los municipios que han fortalecido su transparencia ha sido en el tiempo. Y ha sido porque también le han apostado a funcionarios que hayan permanecido en el tiempo. Es decir, cuando cambia de un trienio a otro, y lo que es, y también como experto que eres muy también, común, Javier, el servicio civil de carrera es fundamental, ¿no? Sí, es decir, cómo fortalecer que se institucionalicen los procesos, pero también la gente que está ahí permanezca. Eso hemos visto, o sea, esa es una de las principales características de que no importa que llegue un color diferente, lo que importa es que se fortalezca a esos funcionarios públicos, pues son los que te están dando la posibilidad de trascendencia como municipio en temas de transparencia. Por supuesto, excelente. Muy bien, doctor, pues digamos para ir entrando en la recta final, muy agradecidos por el tiempo y el espacio que nos brindas. ¿Cuáles serían los retos y las perspectivas en materia de transparencia para, digamos, esta nueva era que vive el país, esta nueva reconfiguración del sistema político, un gobierno con un ideal o ideológicamente muy diferente a lo que estábamos acostumbrados antes, con una agenda y una narrativa en el discurso a nivel nacional muy distinta? Digamos, ¿cuáles serían esos retos a los que nos vamos a enfrentar? Pues lo primero y lo interesante es que en este año cabalístico 2020, yo creo que sería interesante, yo lo vería en dos dimensiones, ¿no? La dimensión nacional, la agenda nacional. Yo creo que aquí lo interesante es cómo lograr que las instituciones que están relacionadas con la transparencia, incluso instituciones ciudadanas, logren realmente dimensionar el reto que tienen, que logren dimensionar el momento que vive nuestro país, y no en una lógica de confrontación con el poder ejecutivo, que de alguna u otra manera es el que ha jalado los reflectores, que ha marcado la agenda, sino que logren imponer una propia agenda, pero no en una agenda que confronte precisamente al Ejecutivo, porque pareciera que como no son afines al Ejecutivo, pues el tema es cómo desgastarse mutuamente, ¿no? Y creo que esa es la parte donde desgasta todavía mayor el tema de la transparencia, porque pareciera que se va a perder o se está perdiendo todos los grandes esfuerzos que, como lo decíamos hace un rato, son esfuerzos que no fueron concesiones, sino fueron logros de la ciudadanía, ¿no? Exacto, y de las organizaciones sociales, y no fueron logros del INAI, no fueron logros del sistema anticorrupción, son logros de la ciudadanía que lograron entrar al Congreso y lograron aprobarse las leyes y lograron dimensionarse todo este sistema nacional anticorrupción, pero con este logro de la ciudadanía. Es decir, si no logran alinearse a los desafíos, al momento que vive el país, pues van a pasar a la historia como aquellos que nos quedaron a deber, ¿no? Porque es interesante, es decir, el desmantelar estos sistemas, el desmantelar el sistema nacional anticorrupción no ayuda a nadie, ¿no? Ni siquiera al Ejecutivo, ¿no? Pero el tema es que si no están a la altura, pues seguramente va a haber cambios y va a haber una sacudida fuerte, pues porque no están precisamente, o pareciera que no están del lado de lo que se requiere en el tema de la transparencia. Y por otro lado, en la lógica o en la dimensión local, aquí se vuelve interesantísimo, porque también en la lógica de lo que se ve nacional, hay una serie más bien una especie que se ejemplifica de lo que pasó también aquí en Puebla, y también una de las cosas es pues que pareciera que se intervino todo, ¿no? Y todo pareciera que estaba intervenido,
y en esa parte de la intervención pues estaba totalmente inamovible, ¿no? En una parálisis, ¿no? Y en una lógica de estar esperando a lo que el Ejecutivo dijera en su momento. Y entonces ahorita cuando se suelta todo, pues pareciera que en esto no hay como una especie de articulación de lo que está pasando y de los esfuerzos. Y entonces yo creo que en la lógica local, pues yo creo que es una especie también de articulación, una especie de generar un nuevo concierto local, donde el tema de la transparencia tenga un lugar privilegiado, pero tenga, lo más importante, tenga resultados también tangibles, inmediatos, pues para ver para qué sirve la transparencia, porque en la lógica nacional de repente se diluye, pero en la lógica local no, en la lógica local sí la vivimos diario, vemos al presidente municipal, vemos a los legisladores, vemos al ejecutivo estatal, vemos a los secretarios, vemos de manera como muy natural, los vemos que se mueven, que caminan. Pero sin embargo queremos ver precisamente que se pueda trasladar en un resultado. ¿Para qué es útil la transparencia para el ciudadano? Y en la lógica del combate a la corrupción, pues ¿para qué está sirviendo la transparencia en el combate a la corrupción? Y empezar a generar esfuerzos, como también lo mencionábamos, en temas de gobierno abierto. Yo, uno de los retos fundamentales que consideraría es que ya empiece a haber acciones, porque Puebla, por desgracia, fue de los pocos estados donde no siguieron la lógica nacional en tener acciones de gobierno abierto, ¿no? Se quedó al margen, ¿no? Sí. Cuando otros estados pues avanzaron en ciertas acciones, demostraron muchísimo en temas de gobierno abierto. Yo creo que también otro de los temas y de los retos es que empecemos a ver, aunque sea de manera incipiente, pero que empecemos a ver esfuerzos de gobierno abierto en los diversos niveles, en el municipal, en el legislativo, los parlamentos abiertos, o el cabildo abierto, o el gobierno abierto, que eso sería también de manera muy significativa. Y pues eso es uno de los grandes retos, y cómo también empoderar a las organizaciones sociales, como precisamente la que tú representas y la que tú te has encargado también de regar, de abonar, y que seguramente este año cabalístico pues dé los resultados que estás esperando también seguramente. Así debe ser. Con el esfuerzo de todos, digamos, hay que echarle, y como siempre le digo a los alumnos y a los miembros de la asociación, ¿no? Al final hay que poner un granito de arena desde cualquier trinchera, pero que el tema de lo público debe ser importante, debe dignificarse el espacio de lo público, y sobre todo también nosotros como ciudadanos debemos dignificar nuestra actividad en el espacio de lo público. Doctor, bueno, pues para finalizar, agradecido de verdad, creo que fue una charla muy enriquecedora, que yo creo que nos podríamos seguir todavía muchísimo tiempo, ¿no? Porque la transparencia es tan transversal a muchas áreas de gobierno y a muchas problemáticas que nos podría llevar todavía muchísimo tiempo, pero bueno, al final, doctor, ¿alguna recomendación para los estudiantes de administración pública sobre todo? Porque yo les comento que hay mucho tema por hacer, hay muchas cosas por las cuales hay que trabajar, y creo que nosotros debemos abanderar esas situaciones y esos intereses colectivos. Pues a mí me parece interesante que en los pocos años o los muchos años que he estado en la docencia, y también relacionado y vinculado con las áreas de administración pública, de políticas públicas, ha sido interesantísimo lo que he aprendido precisamente de cara a los jóvenes que han trabajado y que han emprendido temas de transparencia, de rendición de cuentas, de gobierno abierto, y uno de los temas que para mí sería muy significativo es que a la hora que tú quieres hacer efectiva la democracia, a la hora que quieres evaluar la democracia, que quieres medir la democracia, pues el elemento fundamental es que si el ciudadano percibe que la democracia no le es útil, no sirve de nada, ¿no? Claro. Y creo que aquí lo interesante es a los estudiosos de la administración pública, de la gestión pública, pues ese es el reto, ¿no? O sea, no es el reto pasar a la historia por hacer el gran constructor de megaobras, porque si esas obras no significaron en el bolsillo del ciudadano algo que le signifique, no tiene sentido, pues, ¿no? Y aquí ese es el tema interesante, es decir, cómo especialistas en temas de administración pública, de gestión pública, es cómo ayudar a los gobernantes, cómo incidir en los diversos instituciones públicas a precisamente caer en el sentido de que la trascendencia, la legitimidad no se va a lograr si no entendemos que el fin último es el ciudadano, y la transparencia y lo que hemos platicado ahorita se vuelve fundamental para precisamente que el ciudadano se sienta contento, se sienta recompensado, porque también lo vimos y lo hemos platicado, no solamente requiere de recursos públicos, a veces una sola información puede cambiar la vida de muchas personas, ¿no? Excelente. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, por el espacio, por esta charla tan
tan enriquecedora y tan amena, y pues esperamos poder continuar trabajando de manera colaborativa en el futuro, y pues invitar a todos los jóvenes a que investiguen, a que se involucren con este tipo de ejercicios de evaluaciones que sin duda tienen mucho tema de referencia y además son muy importantes para la construcción democrática, ¿no? Y recordar que si queremos gobiernos de calidad también tenemos que ser ciudadanos de calidad, ¿no? Entonces hay que poner nuestro granito de arena. Doctor, presidente de Cintra, Ciudadanos por Municipios Transparentes, muchas gracias, doctor. Qué gusto, Javier. Muchas gracias. Hasta luego.